El 1 de enero del 2022 entraron en vigor los artículos 32B ter, 32B quater, 32B quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como las reglas de la 28120 a la 28123 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de 2022. En estos artículos se contempla la nueva obligación fiscal de que todas las personas morales, así como todos los fideicomisos, deben tener identificados a sus beneficiarios controladores. Y también esta obligación está dirigida a todos los fedatarios públicos, notarios y corredores públicos, de que deben identificar a los beneficiarios controladores de las personas morales que ante ellos se constituyan, así como de los fideicomisos que ante ellos se celebren. El objetivo de esta obligación de identificar a los beneficiarios controladores está relacionada con la transparencia que debe de haber para conocer quiénes son las personas físicas que están detrás de alguno de estos vehículos corporativos, quiénes son las personas que se benefician o quiénes son las personas que ejercen el control de las personas morales y fideicomisos, y esto con el objetivo de inhibir el uso indebido de estos vehículos corporativos. Cuando una persona piensa que puede estar escondida detrás del velo corporativo, es posible que piense que puede utilizar este vehículo corporativo para hacer uso indebido para fines de evasión fiscal, de corrupción, de lavado de dinero. En cambio, cuando sabe que está expuesta porque ya se conoce quién es esa persona que está detrás del vehículo corporativo, de cierta forma se busca que se inhiba el uso indebido que se le pudiera dar a la persona moral. Al saber que yo estoy expuesto, que ya sabe o que puede saber la autoridad que soy yo quien está detrás de la persona moral, bueno, pues voy a cuidar el no hacer un uso indebido de la persona moral o del fideicomiso. Ese es el propósito que se persigue con esta nueva obligación vigente a partir del 2022. Y en México se establecen estas nuevas obligaciones porque pues México, como casi todos los países del mundo, tiene que cumplir con los compromisos internacionales que tiene con la OCDE, con el GAFI, entre otros organismos. Y son precisamente el GAFI y la OCDE los que le dicen a los países, entre ellos México, que se debe de reglamentar o legislar sobre este tema de la transparencia y la identificación de los beneficiarios controladores. México en este año 2022 incorpora en el Código Fiscal y en la Resolución Miscelánea Fiscal las disposiciones que ya hemos mencionado, obligando a las personas morales, a los fideicomisos, a los fedatarios públicos a que identifiquen quiénes son los beneficiarios controladores, conserven la información de los beneficiarios controladores y la mantengan disponible para cuando el SAT, la autoridad fiscal, se las requiera. Bien, pues desde inicios del 2022, cuando recién había entrado en vigor esta nueva obligación, hubo abogados que andaban diciendo que podían ampararse contra la entrada en vigor de esta nueva obligación de identificar al beneficiario controlador, y bueno, decían que es que se ponía en riesgo la información personal y privada de los beneficiarios controladores, y una infinidad de argumentos sin sustento. Nosotros desde un principio, desde que inició el año, empezamos a promover capacitaciones, asesorías para que las personas morales y los fideicomisos y los fedatarios públicos cumplieran con esta nueva obligación, porque el incumplimiento se sanciona con multas de 1,5 millones de pesos por cada beneficiario controlador que no se tenga identificado. Entonces es muy importante que quienes están obligados, las personas morales, los fideicomisos y los fedatarios, cumplan correctamente con esta obligación que nosotros dijimos, o disposiciones, artículos que nosotros desde un principio dijimos que no iban a ser declaradas inconstitucionales para quienes promovieran los amparos. Desde el 4 de febrero en nuestras redes sociales publicamos que pues ya andaban por ahí algunos abogados ofreciendo a los contribuyentes que se ampararan contra la nueva obligación de identificar a los beneficiarios controladores, y nosotros señalamos que esos amparos no tenían la más mínima posibilidad de ganarse. Dijimos, la nueva obligación fiscal tiene su origen en los compromisos que México tiene con la OCDE y el GAFI. El Poder Judicial no va a declarar la inconstitucionalidad de esta obligación.
no hay que ser ingenuos. Y además, bueno, hay que ver el pasado reciente, por lo menos de los últimos 15 años, en donde ninguna reforma fiscal, por injusta que sea, ha sido declarada inconstitucional. Los ministros de la Suprema Corte protegen los intereses del gobierno, no los de los contribuyentes. Eso es algo que hay que ver, es algo que es evidente. En lugar de malgastar el dinero en un amparo, mejor hay que invertir en capacitación para cumplir correctamente con esta obligación. Esa ha sido nuestra postura desde inicios del 2022. Sin embargo, bueno, pues quienes ofrecen estos amparos, que el amparo contra este tipo de leyes, bueno, pues es una forma de ganar dinero fácil para el abogado, porque no tiene que comprometerse a nada, bueno, simplemente prometer que va a alegar la inconstitucionalidad de la norma y bueno, pues esperar a ver qué se resuelve, pero de entrada el abogado que promueve este tipo de amparos ya cobró una cantidad. Imaginemos si estos amparos los promueven a través de cámaras empresariales, organismos empresariales, pues lo pueden vender a un sinnúmero de contribuyentes y bueno, ya se hicieron de un dinerito fácil estos abogados, pero vamos a ver qué ha pasado con el desarrollo de estos amparos. El día de hoy en la mañana tuve la oportunidad de analizar una resolución recaída en uno de estos amparos que se promovieron. Este amparo se promueve contra la entrada en vigor de las disposiciones que regulan lo relativo al beneficiario controlador. Quien promueve el amparo es una persona que además de alegar la inconstitucionalidad de estas disposiciones, solicita la suspensión definitiva de la aplicación de la norma. El juzgado resuelve que no procede, o sea, niega la suspensión tanto provisional como definitiva. Esta persona promueve una queja en contra de la negativa de la suspensión provisional, es declarada sin materia y después promueve un recurso de revisión en contra pues de esta negativa de conceder la suspensión tanto provisional como definitiva. Y bien, pues ya el tribunal colegiado ya resolvió este recurso de revisión y confirma que es válida la negativa de conceder la suspensión definitiva. Y bueno, entre otras cosas, señala que es porque en primer lugar el juez negó la suspensión porque dice que no es posible conceder la suspensión porque respecto de las normas que se pide la suspensión, la sociedad está interesada en estar informada sobre la situación fiscal de los contribuyentes, así como respecto de las operaciones en las que intervengan en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, aunado a que las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero están obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores cuyo cumplimiento no debe ser aplazado de manera alguna por ser un factor determinante para evitar prácticas de evasión o elusión fiscal, resultando de orden público su continuación, por cuyo motivo no es procedente conceder la suspensión para su paralización o no aplicación. Ese fue el razonamiento que dio el juez para negar la suspensión en contra del acto reclamado, es decir, estas disposiciones jurídicas que hemos comentado. Ahora bien, decíamos, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la negativa del juez de conceder la suspensión y el quejoso dijo, bueno, que sí procedía a conceder la suspensión definitiva porque no se afecta el interés social, no se contravienen disposiciones de orden público, porque de concederse la medida cautelar, es decir, la suspensión, no se afectaría al sistema tributario, máxime que la obligación que se prevé en las normas tildadas de inconstitucionales, al obligar a revelar datos personales de la quejosa, lo que no tiene injerencia con el cumplimiento de obligaciones fiscales como lo sería el pago de impuestos. Por ende, dice el quejoso que la información que podría requerir la autoridad es de carácter privado y personal sin que implique el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues el domicilio que debe conocer la autoridad es el fiscal, no es en el que reside el quejoso, así como la información de su cónyuge o concubina, información que no tiene por qué conocer la autoridad fiscal, así como dar a conocer la información personal
y privada no contable a las personas morales de la que forma parte o a fedatarios públicos en los términos de las normas impugnadas, pues se darían a conocer datos privados a terceros. Eso fue lo que alegó el quejoso, diciendo que pues sí se le debe de conceder la suspensión, pues bueno, por esos motivos que ya hemos leído. Bien, el tribunal colegiado resuelve el recurso de revisión diciendo que resultan infundados los motivos de agravio que se hacen valer, y sustenta el tribunal colegiado que la introducción y regulación de la persona beneficiaria controladora en materia fiscal obedeció a los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, en los que se incluyó como requisito que la información del beneficiario controlador estuviera disponible y actualizada para efectos de su vigilancia, seguimiento y análisis. Esto con el objetivo de que la administración tributaria cumpla con los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos en relación con las y los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales. Asimismo, para que a quienes evaden impuestos y a otros infractores de la ley les resulte más difícil ocultar sus actividades delictivas y los fondos ilícitos en jurisdicciones donde este tipo de norma se ha puesto en marcha en su totalidad. De ahí que la sociedad está interesada en que las actividades de fiscalización sean eficientes para evitar conductas ilícitas. Continúa diciendo el tribunal colegiado: resulta objetivamente correcta la determinación del juez de negar la suspensión definitiva solicitada, porque los efectos y consecuencias de las normas reclamadas no son susceptibles de suspenderse, en tanto que, de concederse la suspensión, sí se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que su paralización, esto es, permitir que la quejosa incumpla con las obligaciones derivadas de los textos impugnados, se traduciría en impedir a la autoridad fiscal ejercer los mecanismos dispuestos expresamente por quien legisla, que además buscan cumplir diversas obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano, por estimarlos eficientes para ejercer actos de control fiscal respecto de las y los beneficiarios controladores como partes integrantes de las estructuras organizacionales de los contribuyentes que tributan en el sistema mexicano. Y también dice el tribunal colegiado: además, para el único efecto de lo que aquí se resuelve, sin que implique prejuzgar respecto del fondo del asunto, no se advierte que las normas reclamadas resulten abiertamente inconstitucionales, en tanto que se emitieron para ajustar el orden jurídico nacional con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, y, por el contrario, se advierte que de conceder la medida cautelar solicitada se afectaría el interés social y el orden público, en tanto el objetivo que persigue es inhibir conductas de las y los contribuyentes contrarias a los objetivos de la administración tributaria. Desde principios de febrero nosotros dijimos: estos amparos no tienen la más mínima posibilidad de ganarse. El Poder Judicial no va a declarar inconstitucional esta obligación, porque esta obligación se establece en cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene México. Y bueno, aunque todavía no se resuelve el amparo, pues ya nos están diciendo, ya está diciendo el tribunal colegiado que no se advierte que las normas reclamadas resulten abiertamente inconstitucionales. O sea, sin que entre al estudio, sin que se entre todavía al estudio de la constitucionalidad de estas disposiciones, no se vislumbra que sean inconstitucionales, ¿no? Entonces, para los que promovieron estos amparos, pues ya denlos por perdidos. Ya ahora sí, con esta resolución al recurso de revisión que se interpuso, pues ya tenemos elementos para saber que el amparo se va a perder. ¿Qué hay que hacer? Busquen otro abogado, no al que les vendió el amparo, busquen otro abogado que ahora sí los asesore para cumplir correcta y debidamente con esta obligación de identificar al beneficiario controlador, porque en algún momento les pueden requerir la información, y si no demuestran que recabaron y que integraron el expediente desde enero del 2022,
van a tener multas por lo menos de 1,5 millones de pesos, ¿no? No sé en cuánto les vendieron el amparo, pero bueno, pues la multa va a ser de 1,5 millones de pesos por cada beneficiario controlador que no se identifique, porque recordemos que en una persona moral puede haber más de un beneficiario controlador. Entonces, bueno, pues lo que quería comentar con ustedes es exactamente que ya se vislumbra que se van a perder los amparos, porque ya el Poder Judicial ha dado argumentos para negar la suspensión tanto provisional como definitiva de esta obligación, y lo más seguro es que en breve venga la resolución al amparo y se niegue, que no se van a declarar inconstitucionales estas disposiciones. Bien, pues los esperamos en el siguiente video. Hasta la próxima.